Ahí empecé a grabar entonces. Repitamos un poquito la definición de rotación que teníamos. Entonces se llama rotación a la única transformación rígida que preserva la orientación y aplica una semirrecta en otra A' del mismo origen. Y entonces habíamos visto que la notación requiere entonces de decir cuál es ese punto fijo y el ángulo que forma las rectas A', y con eso, esos son los datos que caracterizan a la transformación rígida rotación. Entonces es una transformación rígida que preserva la orientación y que tiene un único punto fijo, que es el centro de la rotación, excepto en el caso en que la rotación sea la identidad que nos fijamos, que la identidad verifica la definición dada de rotación, por lo tanto es una rotación. Y la otra cuestión que nos queda es ver cuál es la inversa de una rotación, y vemos entonces que para pasar del par A alfa al A' alfa prima usamos la rotación de centro O y ángulo θ, y para volver de A' alfa prima a alfa necesitamos entonces otra rotación, pero con el ángulo opuesto al de la original, ¿sí? Bien, entonces retomemos y vayamos al teorema que nos dice que si tenemos una rotación de centro O y ángulo θ, que es el ángulo que forman A con A', y tenemos otra semirrecta, o sea, acá tenemos O, tenemos A y A', las voy a poner al revés, A y A', y tomamos una B cualquiera dentro de las, ¿sí? Por ejemplo, B podría estar justito acá entre medio de A y A', pero también podría andar por acá afuera. Y le buscamos a B su imagen por la rotación de ángulo θ. Entonces B' va a andar por acá, y este ángulo son θ. Bien, entonces lo que dice el teorema es que el ángulo que forman B con B' es congruente con el A' e igualmente orientado. O sea que esto es lo que queremos probar, que el ángulo entre B y B' también vale θ, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a probar eso? Lo que hacemos es tomar la bisectriz entre A y B', o entre... Hay que mezclar o B con A' o A con B'. A ver, quiero ver, no hacerlo distinto que el teorema. A' con B. Bien, ya con respecto al libro agarré distinto que como está. Así que bueno, vamos a la ventana. Bien, entonces tomamos la recta N, que es bisectriz entre A y B'. N, entonces, bisectriz de A con B', del ángulo AB'. Acá entonces tenemos N. Voy a ir a la siguiente diapositiva y copiamos el dibujito un poco. Y una cosa que les quería mencionar es que si esta es A y esta es A', en realidad fíjense que si yo dibujo B por otro lado, en vez de ser B interior a A', la dibujo por acá, ¿sí? Eso no me trae problemas para la demostración, excepto por una cuestioncita, que es que
justo el dibujo que hice, que es que me quedaron opuestos A con B', ¿sí? Entonces, justo N yo tomé como la bisectriz de AB', el ángulo AB'. En el caso en que justo A y B' me dieran opuestas y no tengo ángulo, entonces lo que se toma es la perpendicular. ¿De acuerdo? Pero no trae problemas tampoco. O sea, N tiene que ser la bisectriz de AB' o en el caso en que no haya ángulo entre A y B', N tiene que ser perpendicular a la recta A que contiene AB' por O. ¿De acuerdo? Y en ese caso sería que agarro N esta perpendicular. Pero justamente este segundo caso no es el mejor para mirar, así que voy a borrar acá un poquito todo lo que escribí en celeste. Y la demostración no cambia si estoy en este caso. Solo que en vez de usar bisectriz voy a usar perpendicular. Pero resulta más cómodo y más general el caso en que justo no me pase eso. Bueno, entonces a B le busco su imagen B'. Y busco también la normal, la bisectriz entre A y B', que la llamé N. Bien, entonces, si yo le hago SN a A, como N es la bisectriz del ángulo AB', esto va a ser B'. ¿De acuerdo? Y el ángulo, entonces, lo que tengo que mirar, lo que sé es que el ángulo AA' es congruente con tita. Bien, entonces ahora lo que voy a mostrar es que SN de B es A', y de esa manera entonces, o sea, lo que quiero ver, vamos a ponerle un signo de pregunta acá, es A', y entonces lo que va a pasar, si esto es cierto, es que A va a parar a B y A' va a parar, A va a parar a B' y A' va a parar a B, si esto lo tengo demostrado, ¿sí? Y entonces fíjense que lo que estoy mostrando es que el ángulo B', es congruente con tita, solo que mira para el otro lado. O sea, es congruente con tita, pero de distinto signo. El tema es que la simetría axial cambia la orientación. Entonces, probé lo que quería, que esos ángulos son congruentes, pero este es congruente con B', porque es el mismo, pero tiene la misma orientación que AA'. Entonces, lo que tenemos que demostrar bien es qué pasa con esto, ¿sí? Que la imagen de B por SN sea A'. Bien, entonces en vez de compartir la pantalla a ver, interrumpir acá, presentar, vamos al libro.
Bien, ven que acá el dibujito en el libro está un poquito distinto, porque la orientación que eligió para el ángulo es la contraria. Bueno, si hacemos SN de el ángulo AB ahora, se va a transformar en el A'B1 por un ratito, o en el A1A', porque o sea, no sabemos que B vaya a parar que A vaya a parar a A'. O sea, lo que sabemos es que B va a A', pero no que A vaya a B'. Entonces, lo que sí vemos es que por un ratito la llamamos A1. Lo que pasa es que A1 y AB son congruentes de distinto signo y comparten el lado A' del ángulo, ¿sí? Entonces tienen el mismo signo. Por la rotación tenemos entonces que AB y A'B' son congruentes y del mismo signo. Entonces, por transitividad nos va a quedar que A'A1 y A'B' son congruentes y del mismo signo, donde comparten el lado A'. Eso por 7b nos está diciendo entonces que B' y A1 son la misma semirrecta, o sea que B' termina siendo la imagen por la simetría axial A. Entonces obtenemos lo que queríamos, que Sn de A' es Bb', pero con distinto signo, y si damos vuelta a obtenemos que tenemos ángulos congruentes con el mismo signo. Y ahí está lo que queríamos demostrar. O sea que teníamos que usar el 7b para poder trabajar con esto. Volvamos a la pizarra. Ahí está. Entonces, para demostrar esto que teníamos acá con signo de pregunta, usamos dos congruencias, que el ángulo AB va a ser congruente con el B'A1 por Sn, pero el ángulo AB va a ser congruente con el A'B' por la rotación. Entonces, claro, o sea, lo que usamos en el teorema es la imagen de este ángulo, que nos permite mandar A en A', porque A' es la imagen por la rotación de A, y nos manda B en B' por la rotación. Lo bueno es que Sn me manda A en B' y B en A'. Entonces, este ángulo en amarillo es congruente con este ángulo en amarillo por dos transformaciones, uno por la rotación y otra por la simetría axial. Entonces son el mismo ángulo pero con el lado A', que también es con el lado B', que es el mismo en las dos transformaciones. Una porque B' es la imagen axial de A, y otra porque B' es la imagen por rotación de B. Entonces los ángulos A'B' y A1B' son el mismo ángulo por 7b. Eso nos muestra entonces que A se transforma
nos muestra entonces que B se transforma en A' por Sn y usamos todas las congruencias que necesitamos para mostrar el teorema. Bien, pasemos al otro teorema de rotación, que es lo último de rotación que pienso dar hoy, porque es bueno digerirlo un poquito la rotación, porque tiene algunas cosas medio complicadas. Sería interesante que para la próxima clase tengan leído todo el tema de rotación antes de la clase, entonces por ahí se hace más fácil contarles los teoremas para poder trabajar. Bueno, acá nos dan este teorema, lo que dice es que nos dan la rotación y que la quiero descomponer en dos simetrías axiales de ejes secantes. Entonces yo sé que A se transforma en A' con ángulo, me equivoqué de letra, con ángulo θ, y acá tengo el O, que es el centro, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer con axiales para que A se transforme en A', usando simetría axial? Sabemos que la bisectriz del ángulo, que lo acabamos de usar, ¿no? Si le hago la imagen a A por la bisectriz, voy a ir a parar a A', ¿sí? Entonces suena a que una de las dos axiales que me está diciendo el teorema tiene que ser el eje de simetría del ángulo, que es la bisectriz, ¿de acuerdo? Entonces, una de esas tiene que ser esta. Pero, ¿cuál es la otra? Y acá está lo que habla acá de el orden de composición. Miremos lo siguiente. Si yo uso esta recta A como para hacer la simetría respecto de A, ¿sí? La recta A va a ella misma. La semirrecta A se transforma en sí misma, ¿sí? Y como las simetrías axiales no preservan orientación, necesito dos para armar algo que preserve orientación. Entonces, fíjense que si primero hago la simetría axial de eje A y se la aplico a A, me quedo en A. Y si después hago, me equivoqué de letra, si después hago la simetría axial respecto de la bisectriz, esta se me fue a parar acá. Entonces lo que me conseguí fue correr este ángulo para allá. ¿Sí? Entonces, si hago primero la simetría axial que me deja doble A y después la de la bisectriz, resulta que A va a parar a' y la transformación preserva orientación. Por axioma 9 significa que estas dos cosas son lo mismo. Ahora bien, lo que es ineludible es tener a n como parte de este desarme que hacemos. Pero si nosotros hubiéramos hecho Sn primero, A hubiera ido a parar a A', ¿sí? Y después tenía que dejar a A' en su lugar. Entonces, también puedo descomponer a la rotación en primero la bisectriz y después el segundo lado. Pero fíjense que estas dos cosas, como camino, son distintos caminos para obtener lo mismo, porque esto también me da la rotación de ángulo o θ. Entonces, lo que veo es que
este ángulo y este ángulo son congruentes y del mismo sentido, y que a la rotación entonces la puedo desarmar en SA seguido de SN o en SN seguido de SA'. Pero el teorema en cualquiera de los dos casos funciona, porque N con A tienen un ángulo de medio tita y A' con N tienen un ángulo de medio tita. Entonces, lo que vemos es que hay varias posibilidades de desarmar a esta transformación en dos axiales. ¿Cómo es la demostración de este teorema? Simplemente lo que ya hice. O sea, si yo acá tenía A' y N, lo que veo es que SA seguido de SN, cuando se lo aplico a A, esto me da SN de SA de A, que es SN de A, que es A'. Bien, entonces el par A alfa se me transformó por esta composición en A' alfa prima, donde si alfa era este, alfa prima es este, porque esto preserva orientación. Entonces lo que veo es que esto es lo mismo que GO tita. Ay, perdón, me olvidé cambiar de diapositiva. Cambié en la tablet y no acá. Pero bueno, lo que hice acá fue seguir a la semirrecta A, porque esa es la demostración. Seguir a la semirrecta A por la composición y ver que el par A alfa se transforma en el mismo par por la composición que por la transformación de la rotación. Eso entonces, por axioma 9, me dice la tesis que la rotación la puedo escribir como SA seguida de SN, que es lo que me dice el teorema. Bien, eso también es interesante, entonces, que descubrimos que cuando componemos dos rectas secantes ¿qué resultado me da esta composición? Tenemos el punto O, que es donde se encuentran M y N, que es fijo. Además sabemos que la composición de dos que no preservan, preserva. Entonces esto me da una rotación de centro O, pero con el ángulo 2 veces el NM. O sea, M vendría a funcionar como bisectriz del ángulo de la rotación. Ese es otro teorema, porque es parecido a ser el recíproco del que vimos antes. La idea del que vimos antes es que nos daban como dato la rotación y descubrimos entonces que la podemos desarmar en dos axiales. Este teorema 2 nos dan dos axiales y el resultado es una rotación de ángulo doble al que llevan las dos axiales. Entonces, de alguna manera, están muy relacionados estas dos cosas, pero cuando uno tiene el dato de la rotación, el ángulo es la mitad. Y cuando uno tiene el dato de las dos axiales, el ángulo es el doble de las axiales. Si lo miramos bien, siempre es lo mismo, porque es el ángulo de rotación siempre va a ser el doble del ángulo en que podamos desarmar a las dos axiales. ¿Sí? Bien, y con esto terminaría la parte teórica de hoy. Este segundo teorema es se demuestra de la misma forma. Lo que hay que mirar es que
estas dos transformaciones, cuando se las aplico al mismo par, que acá conviene usar la semirrecta contenida en n para hacerlo, si hago la rotación, si sigo a n por la rotación, obtengo n', que era la misma que si hago Sn seguida de Sm de n, esta me la deja doble y Sm de n me la manda al doble de distancia, así que estas dos son la misma. Por lo tanto, agregando el tema de la orientación para completar el par semirrecta semiplano, podemos ver que estas dos transformaciones son la misma transformación. Bien, entonces por ahora eso es todo lo que pensaba trabajar hoy de rotación, más que nada porque conviene ir trabajando un poquitito